Yo soy Jorge García y me da gusto presentar, como cada miércoles, al titular de este programa, el ingeniero Luis García Peguero. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien. Aquí empezando un programa más de vínculos industriales y esperando tener un excelente programa como cada 8 días. Y es importante porque pues, ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta de la importancia de tener nuestra información ordenada, nuestra formación disponible? Muchas veces nos piden un documento, estoy hablando a nivel familiar, a nivel personal, nos piden un documento y pues nomás no lo encontramos. Y yo me acuerdo que lo tenía aquí y busco en este folder y empiezo a buscar hasta que lo encuentro, ¿verdad? Ahora imagínate en una institución de gobierno, por ejemplo, que manejan O en una empresa, toneladas y claro. toneladas de papeles, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta parte de lo que es el archivo, el tener esa información bien resguardada, bien protegida, disponible sobre todo, es de vital importancia, ¿no? ¿Cómo ves? Es correcto. Aparte de que bien mencionas y no generalizo, habemos muchos que somos un caos, ¿verdad? En todo esto de archivar cosas, documentos importantes. Y ahorita que lo mencionas, vamos a hablar precisamente de este tema que se remonta a siglos atrás, que empezó desde la cultura griega. Imagínate, con decirte que los primeros archivos o donde se plasmaban los primeros datos de información de interés administrativo, jurídico, público para aquellos países eran en arcilla y en madera. Así que imagínate lo viejo, todo el tiempo que tiene esta técnica del archivo, de archivar. Pues sí, y hemos visto cómo, pues no sé si decir año tras año, pues el gobierno a través de la Ley General de Archivo, pues busca que sus dependencias cumplan con esta normatividad, que yo no sé así con profundidad qué es, pero pues a raíz de esto, pues nos dimos la tarea de invitar a un experto en esto, no sé si estás de acuerdo para poderlo presentar. ¿Es correcto? Eh, es una persona que tiene mucha experiencia, les voy a presentar al licenciado Omar Martínez, él es técnico especialista en gestión documental y archivística. ¿Cómo estamos, Omar? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí muy bien, con el gusto de estar presente en esta invitación que me han hecho. Eh, pues contento de poder compartirles un poco de lo que se trata la gestión documental y archivos y una pequeña incentivación para darles al respecto de lo que trata, cuáles son los fundamentos esenciales, los principios básicos, hablar un poco de historia y pues sobre todo también para mantener un poco contenta aquí la audiencia, pues cómo sería aplicativo a nuestro rubro de vida, ¿no? Al ámbito cotidiano de nosotros, cómo podemos llevar esa gestión documental y archivística, como lo había mencionado, en aspectos fundamentales en los que siempre tenemos ahí unos pequeños inconvenientes para poder mantener en orden nuestros documentos. Pues Jorge ya se adelantó un poquito con eso de la historia, pero qué interesante, ¿no? Porque quizás muchos pensamos que esto es nuevo, el arte de guardar los documentos, el archivo, pues ya nos remontó Jorge hasta la época babilónica o no sé hasta dónde. Pero ¿por qué no empezamos a platicar un poquito de esto, Mar? Claro. Pero yo le comento, por ejemplo, ahorita vamos a empezar, me voy a fundamentar un poco nada más en lo que es la ley general, pero no vamos a aplicar muchos fundamentos, muchos artículos para tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Aquí Okay. la nueva ley general realmente no es tan nueva, ya existía una ley federal antes que esta, pero tuvo que hacer una reforma, tuvieron que hacer algunas modificaciones al respecto para darle todavía un mayor impulso y una mejor gestión y un valor a todo el sistema documental que existe, sobre todo en el ámbito gubernamental. Aquí ya la ley nos hace intrínsecos a muchas personas, muchas instituciones, una obligatoriedad de llevar a cabo una buena gestión documental, que es un orden principalmente, mantener un orden adecuado en los documentos para poder mantener una facilidad expedita de la documentación para todos los usuarios, para todo el orden público.
sobre todo lo que es actualmente con la ley de transparencia y acceso a la información pública, pues en el ámbito que todos necesitamos saber, conocer en qué se utilizan los recursos públicos, o simplemente el derecho a saber. Es un derecho fundamental, es un derecho humano que todos tenemos, el principio básico de conocer en el ámbito pues de lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, pues aquí esta ley realmente, digo, no es tan nueva, la primera se publicó en el 2004, actualmente ya tenemos 17 años trabajando con archivos. Antes de esto incluso no había una ley como tal que generara un control, pero sin embargo siempre ha sido algo muy fundamental en la historia de todas las naciones. Tanto es así el caso que por eso contamos con documentos históricos que actualmente se encuentran resguardados y acervados en museos, en casas de cultura. Y pues bueno, esta es la historia de nuestra nación, es la historia de la humanidad que se ha reflejado a través de muchos años, precisamente por la conservación documental. Si nosotros hablamos principalmente de lo que es la gestión documental y archivos, podría ser un tema muy aburrido, porque no lo vemos en ese ámbito que puede generar tener una buena conservación documental. Si nosotros el día de mañana acudimos a un museo y vemos algún documento que fue generado mucho tiempo atrás, pues claro que nos va a crear mucha nostalgia y hasta incluso generar como que una expectativa de cómo fueron en aquellos tiempos, ¿no? Cómo se creó ese documento, qué pasó en esa historia en aquel tiempo. Pero no lo sabríamos si alguien nos habría tomado el tiempo de guardar un documento de la manera que pudiera preservarse para que las nuevas generaciones tuvieran ese conocimiento. Entonces ahora nosotros en esta época, pues nos compete volver a generar ese ámbito, conservar un documento de la manera eficiente para que las generaciones futuras que vienen pues tengan ese mismo acceso y quizá conozcan el momento histórico en el que estamos pasando, como es ahorita actualmente la situación de la pandemia, ¿no? Que es una cuestión de salud, pero si se documenta de la manera correcta, pues es ya definitivamente un hecho histórico que va a trascender de aquí en adelante y que va a servir a muchas generaciones para conocer qué fue lo que pasó en esta época y cómo se desarrolló todo este ámbito, ¿no? Aunque es una cuestión de salud, los archivos siempre se ven intrínsecos en toda la sociedad y en toda la vida cotidiana de nosotros. Sí, yo lo veo, ay, perdón, adelante. Sí, no, adelante, digo. Sí, yo lo veo en estos tiempos de la nueva normalidad, pues le veo sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Si yo voy a un museo y veo una carta, una ley, pues está redactada a mano y con las firmas originales. Entonces da curiosidad y como decía hace rato, ¿no? ¿Quién se dio el tiempo de guardar ese documento para poderlo disfrutar ahora, ¿no? En cambio ahora, pues todo es digital, todo se puede escanear obviamente, pero ya no vemos esa belleza anterior de pues, poder definir el rasgo de quien lo escribió, ¿verdad? Eso nos cambia, pero también Claro. tiene sus ventajas, ¿no? Anteriormente, sacar, por ejemplo, un acta de nacimiento, yo tenía que ir a México, tenía que pagar, esperarme 3 días a que me buscaran, me encontraran. Y hace poquito, no hace más de una semana, obtuve uno a través del internet, bien barato, y en 5 minutos tenía mi documento. Entonces, sí es muy importante esto de la administración documental, ¿no? Sí, claro. De hecho, una de las cuestiones que maneja la ley actual es precisamente eso, la sistematización de los archivos. Es encontrar tecnologías, favorecer principalmente el uso de tecnologías de la información, en las cuales un documento que actualmente pues, se encuentra en papel pueda ser consultado de manera informática, que usted pueda tener esa accesibilidad a esos documentos para hacer los trámites públicos mucho más sencillos. Pero aquí hay un aspecto muy básico, que al final de cuentas, aunque esto por muy tecnológico que se esté volviendo, siempre debemos mantener pues ese ámbito de la preservación del documento físico. Hay muchos trámites que actualmente se realizan a través de Internet, pero sin embargo no deja atrás la relación intrínseca nuevamente de un documento fidedigno expedido por una autoridad competente.
Vamos, un ejemplo muy práctico: si usted realiza una solicitud de una tarjeta bancaria, la puede realizar por internet muy cómodamente. Le solicitan que envíe sus documentos a través de WhatsApp o a través de otra plataforma en formato de imagen o en formato de PDF, pero al final de cuentas usted debe de contar con esos documentos para poderlos transmitir a la sociedad bancaria y que en efecto le puedan solicitar su trámite bancario. Entonces ellos a través de su base de datos guardan también esta información, pero es algo que todavía no nos podemos deshacer por completo del documento físico y de los documentos que tiene que emitir una autoridad competente. Pero sí es muy básico, la verdad es que es muy, muy importante esto, y la verdad el uso de las tecnologías favorece mucho, porque incluso ya nos permite que estos documentos los podemos tener respaldados a través de un medio digital o de una imagen en JPG. El día de mañana, si ocurre una catástrofe y que no fuera en algún museo o en algún archivo histórico, pues al menos tenemos un respaldo que nos permita tener, mediante un formato informático, pues la vista de lo que era en aquel precedente el formato físico en papel, en cuero o en alguna otra cuestión en la que se estaba realizando o se realizó ese servicio, ¿no? O perdón. Sí, sí, perdón, tú que tienes ya más de 15 años especializándote en todo lo que es la gestión documental y de archivos, ahorita estamos hablando de la evolución, cómo ha evolucionado. Antes todo se almacenaba en papel, en carpetas, en folders, y ahorita, bueno, todo pues, ya es en computadora. ¿Cómo fue ese proceso de cambio o de adaptación en tu caso de cuando tú manejabas archivos hace 15 años a cómo los manejas el día de hoy? ¿Qué tan difícil fue? Híjole, pues es que ahora pues ya cambió totalmente mi manera de trabajar, ¿no? Fíjate que no ha sido realmente un cambio muy fuerte, Jorge. Como te comentaba, del 2004 que se emitió la Ley Nacional Federal de Archivos, ahora con la conversión que se hizo a Ley General, al día de hoy, con ese margen de años que tenemos, realmente no ha habido mucha modificación. Eso es por unos aspectos burocráticos que se llevan ahí. Aunque es muy fácil realmente realizar este proceso de gestión documental, hay cuestiones en las que incluyen otros factores, ¿no? Presupuestal, operativo, que no permiten que las instituciones públicas lleven a cabo esta gestión de documentos. Ahorita realmente nosotros todavía continuamos gestionando nuestros documentos institucionales de la misma manera que se lleva realizando desde un inicio. Aquí han cambiado simplemente algunos procesos. Por ejemplo, anteriormente una persona suscribía un documento y no sé si recuerden por ahí todavía que se utilizaba el papel carbón y un papel denominado papel cebolla. Entonces se ponía una capa de papel carbón y otra capa de papel cebolla para poder realizar las copias del documento original, que se hacían transcritas por forma mecanográfica a través de una máquina de escribir. Ahora ya cambiamos ese proceso. Desde el uso de las tecnologías, con una máquina de fotocopiado que reproduce automáticamente los documentos, pues es más sencillo tener un documento original y ir a reproducirlo automáticamente a través de estos formatos. Todavía con este uso de las tecnologías, pues cambiamos nuestra adaptación de los documentos, en el que algunos procesos ya se realizan de manera informática. Tú ingresas a nuestra página oficial a través de una clave de usuario, una firma electrónica avanzada, y gestionas tu trámite o servicio, y se te envía a tu correo electrónico un comprobante en el que tú ya realizaste ese proceso. Pero sin embargo, como te comento, aunque se te remita de manera en una imagen a través de un metadato, pues tú tienes la obligación muchas veces de imprimir ese documento para poder tener tu comprobante físico y acudir a cualquiera de estas oficinas a darle continuidad a este trámite que tú estuviste realizando. Entonces ha habido muy poco avance en esa transición, que realmente a nosotros sí nos diga, híjole, pues ya estamos en una época en la que yo estoy acostumbrado todavía a trabajar de manera manuscrita o mecanoscrita, y ahora tengo que utilizar forzosamente el uso de una tecnología virtual, de una página web, para poder realizar o gestionar un trámite o un servicio en la administración pública. Entonces, va de la mano. A pesar de esos pequeños elementos que han ido trazando, creo que ha sido un cambio paulatino para mucha gente que incluso no tiene los recursos para tener un medio informático o el nivel académico para poder desarrollarlo.
de ir avanzando de manera paulatina, ir conociendo estos cambios en los procesos administrativos actuales para poder gestionar de una manera más eficiente a la población. Recordemos que, pues bueno, sí es a veces un poco, para nosotros, quizá en una época un poco más actual, más juvenil, no se nos complicó tanto este avance en las tecnologías informáticas ni audiovisuales, pero hay gente que está todavía un poquito más atrás, que ha tenido esos problemas, esos inconvenientes para poder conocer cómo se utiliza simplemente una aplicación por medio de celular. Pero al final de cuentas es algo a lo que no nos podemos resistir, es un cambio que se va a generar y pues no está de más siempre ir a la par de estos procesos en un ámbito de unificación para que todo se pueda gestionar de una manera muy eficiente. Entonces, en este sentido, pues bueno, creo que las tecnologías realmente sí nos avanzan mucho. Ahorita, por ejemplo, realizar nosotros un inventario documental de muchos expedientes de manera manuscrita creo que nos llevaría mucho tiempo, y el uso de una tecnología, de una computadora, de un sistema operativo, pues ya nos facilita mucho redactar de esta manera, capturar todos estos registros documentales de una manera más eficiente. Sí, son cuestiones que nos facilitan mucho a nosotros todo esto, toda esta dinámica de la gestión documental. Muy bien. Ok, pues qué interesante todo esto, Luis, pero bueno, ya nos están llamando a la primera pausa. Les recordamos a nuestros amigos que nos siguen a través del 107.1 o que nos están viendo en Facebook, principalmente los que nos están escuchando a través de la radio. Estamos platicando con el licenciado Omar Martínez acerca de lo que es la archivística, cómo podemos aplicarla, en dónde. Sí que es un tema bastante interesante. No se vayan, en un minutito estamos de regreso. Listo. Pues nosotros seguimos platicando aquí, seguimos platicando, y porque las personas que nos hacen favor de escucharnos por Facebook, pues están en vivo, ellos no se van a la pausa. Y pues comentar pues que sí es muy, muy interesante esto, ¿no? Sobre todo lo mencionábamos a nivel gobierno, es que se oye muy feo, pero antes decíamos los burócratas, ¿verdad? De hecho yo fui burócrata algunos años y pues entiendo un poquito de esto. Recuerdo cuando llegamos aquí a San Luis Potosí, yo quería hacer un trámite en una dependencia, para no mencionarla, y pues nomás no podía y no podía. Pasó el tiempo, yo creo que unos 4 o 5 años, y volví a tratar de hacer ese trámite y vi mucha diferencia en cómo estaban actuando. Todavía no estaba la Ley General de Archivo, porque esa es no, sí, ya estaba en el 2004, ¿verdad? Sí. Ya la tenían, pero la respuesta, cuando los felicité, la respuesta que me dieron es que textualmente me dijeron, es que ya estamos en la ISO 9001. O sea que la ISO los hizo educarse en ese sentido, pero yo creo que más que nada es la ley general, ¿no? La que los impulsa a tener ese control documental. Y realmente sí, no se le había tomado antes la importancia a los archivos, realmente siempre fue una cuestión muy desestimada, sobre todo en la administración pública. Yo creo que la iniciativa privada siempre tiene una gestión documental pues un poquito más eficiente, porque al final de cuentas pues esos son sus intereses financieros los que dependen de esto, ¿no? En la administración pública pues a veces está un poquito más viciado eso y no se le presta tanta importancia. Tanto así que los archivos pues eran lugares muy lúgubres, estaban ubicados siempre, sí, estaban ubicados siempre en la zona más recóndita de la institución. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé con esto, que se encontraba nuestras oficinas en la zona centro, en un edificio histórico. El archivo de nosotros se encontraba en la azotea, en un cuarto que al parecer la casona en la que ubicábamos, pues era del cuarto de servicio de la gente que trabajaba para en aquel tiempo en esa casa, ¿no? Te interrumpo un segundito, Omar, claro, solo para comentarles que ya estamos de regreso en el 107.1 y nos remontamos un poquito a la pregunta a lo que estabas comentando, que antes en las dependencias, en la parte en donde se encontraba el archivo estaba en zonas, en una parte del edificio, de la casona, medio tenebrosa, ¿no? Pero puedes seguir hablando, perdón. Sí, gracias, no te preocupes, Jorge. Entonces les comentaba, hablando de esto particular,
El archivo se encontraba en la azotea del edificio ubicado en la zona centro, un edificio histórico. El cuarto que habitaba el archivo, yo creo que era un cuarto de servicio que ocupaba el personal de servicio de aquella época, pero era un lugar muy lúgubre, estaba lleno pues de Arañas, palomas, incluso ratones. hacía sus nidos las palomas ahí entre los archivos, lleno de Yo polvo, me de imagino suciedad. los que han visto el programa de Eugenio Derbez, El Monje Loco, que está como en un Sí, sótano lleno de libros, sí, yo me imagino que así era donde tienen los archivos, ¿no? algo parecido, pero yo creo que ahí corrían con más suerte, Millers, porque aquí, bueno, al menos tenían cuestiones bibliográficas o de otro índole. Pero imagínate encontrarte un archivo lleno de documentos en cajas de lo que fuera, donde cupiera, cajas de huevo bachoco, de papel, ¿no? De reproducción de papel. Y al menos que estuviera ordenado, pero la verdad es que la cuestión es que estas cajas estaban totalmente destruidas, tiradas en el piso, los documentos revueltos, doblados. Entonces, desde ahí empezó la tarea en esta cuestión de la archivística, de la gestión documental, de rescatar todos esos documentos. Ahora no era una cuestión aislada, realmente todos los archivos, tanto estatales como municipales, tenían esta costumbre que siempre nunca se les dio el valor que realmente contenían y eran arrimados en el lugar más recóndito del lugar donde se les podía, pues ahora sí que ocupar un espacio. Ahora la ley prevé que incluso se otorguen presupuestos para poder establecer las áreas comunes de archivo para que puedan ubicarse en un lugar en el que tengan las condiciones adecuadas para que sean conservados de la manera eficiente. A esto se le denomina un archivo de concentración. Es un lugar en el que la dependencia transfiere todos sus documentos, todos sus expedientes, y pues es una unidad delimitada, es un área delimitada en la que se tiene un acceso restringido, en el que actualmente tiene que haber un responsable del archivo de concentración que recibe todas estas transferencias, que revisa todos estos documentos, que realiza un inventario y que acomoda toda esta información de manera eficiente en un orden que no se puede alterar por ningún tipo. Tiene que ser un orden de procedencia de la unidad de trámite que lo está transfiriendo para que de esta manera el día de mañana, si se hace una consulta o una investigación de este tipo de expedientes, pues tenga la manera de encontrar bien toda esta información. Son todas las pautas que maneja esta ley. Realmente te dice todo esto, todo viene perfectamente desglosado. La ley te dice todo lo que debes de hacer. No hay manera en la que te puedas equivocar o tener un error. Los únicos aspectos deficientes que yo sí puedo encontrar en la ley puede ser que a lo mejor te dejan una apertura para que las demás instituciones manejen la información a su conveniencia. Esto lo hacen porque a veces las funciones sustantivas o comunes de la dependencia obligan a que tengan un manejo diferente de los archivos en base a sus lineamientos o sus leyes que tienen que establecen sus funciones o sus atribuciones. Pero fuera de esto, yo creo que ese ámbito, esa pequeña apertura que dejan para que cada institución realice la gestión de sus documentos, sí puede generar un poquito de conflictos porque no unifica, como lo establece o lo prevé la ley, el manejo de los archivos. Aquí la cuestión, por ejemplo, hay muchas funciones sustantivas, pero hay funciones comunes que las instituciones de gobierno manejan de la misma manera. Tal es el aspecto de los recursos humanos del personal. Son expedientes que todas las dependencias deben tener de la misma manera y del mismo orden y deben de contener el mismo tipo de documentos. Sin embargo, pues bueno, hay instituciones que a lo mejor te piden un extra de documentos que no están realmente avalados ni por funcionalidad ni por una atribución en específico, y es donde también aquí la ley te prevé eso, que se haga una investigación, que se haga una dictaminación, una ficha técnica de valoración, para que ejerzca realmente si ese documento tiene un valor de creación, un valor de origen, porque pues bueno, es muy fácil para cualquier persona realizar una gestión de invertirse un formato, de crearse una nueva forma de crear un orden del documento, pero a lo mejor ya existe eso, ya existe ese formato, ya existe un orden o ya existe un procedimiento que te puede ayudar en ese ámbito de gestión. Entonces aquí entran, por ejemplo, en mi caso, entramos las personas que nos especializamos en esta materia para realizar ese tipo de valoraciones documentales
para lo que son los denominativos de archivos de trámite, archivos de concentración y archivos históricos. El archivo de trámite pues no es más que el archivo que se encuentra en uso. Cuando tú vas a una institución pública y realizas un trámite o un servicio, ese documento, ese procedimiento que tú estás iniciando se le denomina archivo de trámite. Hasta que no concluya tu proceso, es cuando se es transferido a un archivo de concentración. Si dentro de esa estructura de la institución, al momento de realizar una valoración, una ficha técnica de valoración documental, ese documento o ese expediente tiene algún valor histórico, pues esto se denomina, se hace un pequeño, se hace una argumentación, se hace una valoración del archivo, se especifica por qué tiene que proceder a un archivo histórico, y en el caso de la dependencia, pues se transfiere a un archivo histórico. Actualmente en San Luis Potosí tenemos un archivo histórico que es que se llama el licenciado Arturo Rocha Cordero, que se encuentra en Mariano Arista. Gobierno transfería todas sus remesas de archivos a este archivo histórico, pero sin embargo, como ya este se encuentra pues totalmente abastecido de archivos, las mismas leyes prevén también que cada institución prevea y conforme un archivo histórico para que quizá lo que no podría ser de valor histórico para el resto de las demás instituciones o para el Estado, al menos puede contribuir de una manera científica o técnica o una cuestión de valor histórico para el dentro de la institución. Por ejemplo, si yo te podría decir que de mi institución nosotros realizamos un proceso de gestión que es muy particular de nosotros. Esta es una función sustantiva. Entonces yo a través de esa gestión documental y de esta dictaminación documental también te puedo decir, pues puedo gestionar que este documento se administre a través del interior de la dependencia como un documento de valor histórico por los valores que tiene para la institución. Ya no tanto extendernos al Estado, sino propiamente para la institución, y que el día de mañana pueda permutar a un archivo histórico del Estado. Perdón. Te voy a interrumpir un poquito, Omar. No sé si se aplique igual. Creo que para las empresas un archivo puede estar resguardado o se puede guardar entre, no sé si 6 o 10 años. En una dependencia de gobierno, ¿aplica igual? No, fíjate que, bueno, la ley te establece que ya incluso casi prácticamente todos los sujetos obligados somos las personas que reciben recursos públicos. Toda institución, organismo que recibe recursos públicos, sindicatos, organizaciones, instituciones, esta ley nos denomina sujetos obligados. Y nosotros estamos apegados a esta ley para el manejo de los archivos. Entonces, aparte de lo que nos dice la ley de archivos y la ley de transparencia y acceso a la información pública, hay ocasiones en las que ciertas leyes te establecen, por ejemplo, ahí la ley contable te establece, federal, te establece un mínimo de 5 años para que tú conserves los archivos. Sin embargo, si nos vamos a un ámbito estatal, nosotros podemos ampliar ese planteamiento de conservación, porque, por ejemplo, a nosotros la ley general nos establece en el archivo de concentración que debemos de resguardarlo por lo menos 7 años. Desde su inicio, desde que entra este documento al archivo de concentración, desde ahí inicia un periodo contable en el cual durante 7 años tenemos que resguardarlo de manera obligatoria. Posterior de esto se realiza una ficha de valoración documental que ya nos dice si nosotros podemos proceder a una baja documental y a un destino final de la información, o se puede extender bajo ciertas circunstancias y ciertos argumentos que puedan estar vinculados a algunas leyes o algunas cuestiones legales, contables, fiscales, extender un poco más este ámbito de su conservación. Por lo general, el máximo que se establece son 30 años aproximadamente, hablando ya de expedientes, para que pueda incluso ser transferido a un archivo histórico. Muy bien, pues creo que nos está llamando a un corte, Jorge. Sí, es correcto, nos están llamando a una pausa. Estamos platicando con el licenciado Omar Martínez, que es técnico especializado en gestión documental y archivística, así que no se vayan, en un minutito estamos de vuelta. Pues Listo. se escucha muy sencillo, pero siento que es bastante complejo, ¿no? Sobre todo por la cantidad de documentos que manejan. Lo más complejo es cuando se tiene que hacer una valoración y una
organización de muchos expedientes. Si lo realizamos desde un principio, que eso es principalmente lo que impulsa la ley, de mantener una organización inicial, mientras mantengamos ese rubro no podemos tener error en el contexto. Pero cuando ya hay un fondo documental, hablando en terminología artística, muy extenso, es donde vienen los problemas. Y sobre todo si estos fondos documentales no fueron conservados de la manera adecuada, entonces hay situaciones en las que los microclimas de los lugares en los que estuvieron depositados o acervados, pues ya generaron o contribuyeron a que esos documentos se comenzaran a deteriorar o a degradar, creando moho, elementos de metal que crearon óxido, y pues muchas veces ya no es posible rescatarlos, o el volumen es tan extenso que pues conlleva más un trabajo o un arduo de un especialista en esta materia, pero pues el costo-beneficio es mayor cuando no existen las posibilidades o los presupuestos adecuados para llevar a cabo esta conservación. ¿Qué sucede con los documentos que no son históricos? Estoy de acuerdo que los históricos pues se deben guardar por la eternidad, ¿verdad? Sí. Al archivo general o nacional, no sé cómo llaman pero ¿qué sucede con aquellos que ya su tiempo de vida útil de 7 años, por ejemplo, o algunos de 30 años? ¿Qué tratamiento se les da? ¿Se destruyen? ¿Se dejan por si acaso, pero ya sin control? ¿Cómo se maneja eso? No, se realiza lo que se denomina un proceso de baja documental. Esto tiene un planteamiento desde una herramienta que se llama cuadro de disposición documental. Ese documento lo tenemos que generar nosotros desde un principio con un análisis técnico de los documentos de archivo que nosotros recibimos, en el que establecemos cuánto tiempo se va a guardar en archivo de trámite, cuánto se va a guardar en archivo de concentración y qué va a ser su procedencia cuando concluya sus tiempos de guarda documental, su vigencia documental. En el caso de que un documento ya avaladas todas estas cuestiones ya no tenga un valor documental o un uso para la institución, pues se procede a su baja documental. Entonces, este es un proceso sistematizado en el cual se tiene que generar un inventario general de archivo de baja documental, en el cual se relacionan todos los documentos que proceden a su baja documental y especifica cuáles fueron sus términos de vigencia documental, que ya no cuenta con valores ni administrativo, legal, contable o fiscal, que para la institución ya no representa un valor técnico o científico, y que pues bueno, avalando toda esta información se procede a un comité interinstitucional, el cual se exponen los motivos de esta información y ellos avalan y se hace por medio de un acta, una sesión, se avala la destrucción sistematizada de esta información. Estos documentos se donan actualmente al Archivo General del Estado para proceder a una campaña que ellos realizan con la CONALITEG para que todo ese desperdicio y el reuso del papel pueda favorecer a la reutilización en la elaboración de libros de texto gratuitos. Pero sí obliga, es un proceso muy, pues ya un poquito más extenso, no es únicamente llegar y destruir los documentos de archivo, precisamente porque las leyes nos norman para que se evite que el día de mañana, como antes se realizaba, antes se destruía mucha información vital con tal de esconder el manejo de los recursos públicos, ¿no? Las malas prácticas legales o contables que se realizaban en muchas instituciones de gobierno, pues también en organismos privados, ahora se regulan de esta manera, para que este grupo interdisciplinario valore y no recaiga únicamente en una sola persona el destino final de toda esta información. Aquí en el Tangamanga 2 hay un archivo, ¿verdad? Ese es el el archivo general, ¿verdad? Archivo General del Estado. ¿Y ahí puede uno tener acceso para buscar documentos? ¿O cómo se maneja? Sí, claro, por supuesto. Son Un de las mortal mismas como cuestiones que nosotros regula la puede ley de acceder archivos y allí. la ley de transparencia y acceso a la información. Nosotros como ciudadanía y cualquier persona tiene el derecho de acceder a todos los archivos públicos. Entonces usted si algún día tiene alguna curiosidad de simplemente de visitar el lugar, pues sí se ven en la obligatoriedad de darle el acceso, claro, con las medidas de consulta que tienen ellos ahí para poder ingresar. Se tiene que también hacer de una manera sistematizada y actualmente con las medidas de prevención sanitarias,
pero toda la ciudadanía puede tener el acceso tanto a ese archivo general como al archivo histórico, como a la hemeroteca o propiamente a una institución pública de gobierno de realizar una solicitud de información a través de una plataforma, a través de un medio escrito, de un formato abierto para poder acceder a los datos que uno desee conocer. Qué interesante. Y yo me imagino, por lo que hemos estado platicando, que si yo entro a ese archivo es como si entrara a una especie de biblioteca. Ya no voy a ver los anaqueles típicos llenos de cajas, sino que todo está ordenado o también ya es digital. No, el archivo general son documentos físicos. O sea, La ley no están escaneados para evitar deterioro por manipulación, nada de eso. O sea, me van a dar el documento original. Sí, eso es correcto. Las instituciones tienen la obligación de digitalizar sus documentos para mantener archivos resguardados finalmente en medios electrónicos. Pero los presupuestos a veces no permiten realizar esto, o por la manera tecnológica como por la manera operativa, la persona que se va a encargar de realizar esta digitalización. Pero si usted va al archivo general, se va a encontrar con documentos perfectamente catalogados. Se encuentran en cajas de archivo que contienen una etiqueta que se denomina cédula de identificación documental, la cual especifica qué tipos de documentos, en este caso, contiene esa caja. Y pues bueno, ellos tienen ahí su resguardo, tienen sus inventarios documentales. Este archivo general recibe todos los archivos de las instituciones públicas de gobierno del Estado. Entonces ellos ya también tienen su manera de organizar al interior del archivo, pero sí es muy difícil todavía que encuentre la mayoría de los documentos digitalizados. El único, hasta donde sea la única dependencia que sí tiene ya un sistema adecuado para todo esto y que tiene personal que se encarga de digitalizar documentos, es el registro público, el registro civil, porque sí ya fue necesario ahí en el caso de ellos, por la naturaleza de los documentos, que al final de cuentas un acta de nacimiento pues ya es un documento histórico. Ya es un documento que para nosotros quizá nada más representa un trámite, para un trámite a un servicio, pues que dio origen a nuestro nacimiento, pero al final de cuentas este documento se va a preservar por muchos años y es el que nos permite realizar muchas gestiones, tanto públicas como privadas. Muy bien. Y tocando el tema de la Ley General de Archivos, ¿qué tan complicado ha resultado implementarla? Son muchos artículos, muchos requisitos. Yo me estoy suponiendo que sí, ¿verdad? Por la complejidad que lleva esto, pero ¿qué nos dice la experiencia? Bueno, no es tan difícil. Aquí complica en algún aspecto algunas cosas. Esta nueva ley contempla un grupo interdisciplinario, contempla un Consejo Estatal de Archivos, contempla hablando del ámbito de la ley general, un Consejo Nacional de Archivos, un sistema interinstitucional de archivos. Casi básicamente son las mismas figuras jurídicas. Lo más complicado de poder llevar a cabo la gestión documental y el apego a la norma de la Ley General de Archivos siempre se ve por cuestiones presupuestales y operativas, dejando un poquito a un lado la cuestión burocrática. Hay muy poco personal capacitado en materia archivística. Recientemente incluso la facultad, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha abierto una carrera en esa especialidad, pero tiene poco de su conformación. Entonces hay y realmente no hay mucha gente interesada en el tema. Para dar abasto a todas las instituciones y poder realizar de manera adecuada, pues esta gestión, pues sí ha sido un poquito complicado. Hablando en recursos operarios, pues bueno, siempre se necesitan de alrededor de 2 o 3 personas, entonces también los recursos para la contratación de este personal operativo, pues no son los suficientes. Y en el aspecto burocrático, pues bueno, nunca se le da la importancia a la gestión documental y archivos. Y es algo que sí molesta un poco, porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece principalmente que uno mantenga este orden adecuado, esta información expedita,
para que el día de mañana no se niegue ninguno de estos documentos o expedientes al público en general. Pero no contemplan que los archivos principalmente son la base, que no existiría una ley de transparencia ni una unidad de transparencia si no existiera principalmente una unidad de archivos. Entonces, al desestimar un poco esto, pues están llevándose, como dicen, en un efecto dominó, a una unidad que a la par, quizá, realmente yo siempre he considerado que la unidad de archivos con la unidad de transparencia es una unidad a la par, que no está en menor grado de jerarquía. Y pues aquí esto desestima todo el proceso, ¿no? Si un avance en una ley de transparencia de acceso a la información pública se ve obstruida simplemente porque no se encontró un documento de archivo, el cual se quedó rezagado, se extravió, se dañó o pues se destruyó de alguna manera deliberada, pues aquí ese es el ámbito en el que siempre, más que nada, la ley no es tanto la que nos esté perjudicando. Los artículos que se consideran dentro de la ley, los capítulos que nos ejercen todas estas atribuciones, pues están bien definidos. Y no es una ley tampoco demasiado extensa. Si mal no recuerdo, bueno, aquí la tengo a la mano, ahorita la checamos más o menos. Son 25 páginas con una página de transitorios. Y pues es una lectura fácil, es una lectura de un día que se comprende, se argumenta, se puede absorber de una manera muy sencilla. Para quien no está vinculado en esta cuestión de archivos, lo más complicado que puede resultar es la terminología archivística. Pero ya entendiéndola no tiene la mayor, digamos, el asunto tan complicado. Sí, o sea, realmente la terminología archivística es la que mucha gente le tiene miedo porque no estamos hablando de una peculiaridad de algo de lo que estamos acostumbrados. Hablando, por ejemplo, de una palabra que se denomina fondo. El fondo documental no es más que se refiere a la institución o el organismo del cual procede o se crea la información. Hablando en este caso, por ejemplo, de la empresa magnética, de la que estamos ahorita transmitiendo en vivo, ese sería el fondo documental. El fondo de la organización magnética, todos los documentos que se generaron ahí, ese es el fondo. Luego se transfiere este fondo a series, las secciones documentales, pues sería cada departamento del cual depende la institución o el organismo. Y las series documentales, pues ya es todavía un desglose, todavía un poquito más afín, más preciso, de qué documentos de archivo genera ese departamento. Si son ventas, si son recursos humanos, si es administración de personal, si son recursos materiales, mantenimiento o conservación del inmueble, recursos del parque vehicular, pues cada uno atiende una funcionalidad en específico. Y esto lo atiende principalmente el reglamento interno de la institución. Entonces no es muy complicado. A ver, licenciado, me queda una duda. A ver, Diego. El que tiene las bases entiende, como en todo, ¿no? Las normas son de interpretación. Pero acabamos de decir que no cualquiera lo puede hacer. Tan no es así que la Universidad Autónoma acaba de abrir una carrera para eso. Claro. Entonces, no es tan fácil. Entonces, ¿no? Si necesito tener una carrera para esto, yo digo que no cualquiera puede. Luego es mi sentir ahorita, ¿no? Claro. Sí, bueno, uno ya que está inmerso en esto se le hace sencillo quizá, pero aquí también se atienden otras normas que podría ser la profesionalización, el ejercicio de la profesionalización de carrera, que ya aquí en el estado todavía no existe, pero bueno, en el ámbito federal sí. Va atendido más que nada en esa peculiaridad, yo creo. Y esta ley no obliga a que cada dependencia tenga un responsable directo con la competencia para llevar el archivo. Sí, claro. De hecho, hablando ahorita, haciendo un paréntesis, ya no es únicamente en este ámbito de archivística. Yo creo que es la profesionalización de todos los deberes del orden de gobierno. Y yo creo que es un aspecto lógico que si vamos a estar en un departamento jurídico, pues lo más conveniente, lo más lógico precisamente es contratar a un abogado, ¿no? Si va a estar alguien encargado de un departamento contable, pues un contador. Entonces, en este ámbito de la materia, pues también la gestión documental de archivos,
pues lo más conveniente, lo más lógico es que se contrate una persona capaz, especializada en la materia. Y bueno, la ley lo prevé precisamente eso para que no cualquier persona en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, creyendo que puede manejar los archivos de una manera adecuada, pero sí imponga sus propias prácticas en total desapego de las normas que ya existen o los procesos que ya fueron generados, pues establece que a las personas que se van a encargar de los archivos, tanto archivo de trámite, archivo de concentración, los coordinadores de archivo, la unidad o el área coordinadora de archivo, sean personas capacitadas en materia archivística. En este caso, por ejemplo, a mí, cuando se me nombró como responsable del archivo de concentración, haciendo así una breve reseña, yo no quería, la verdad era una cuestión que yo decía, no, yo cómo voy a hacer cargo del archivo, está todo sucio, o sea, no es algo que yo quiera, no me llama la atención, me parece aburrido. Aquí me hicieron... ¿Por qué no? Es que nos están llamando a una pausa. ¿Por qué no vamos Claro. y regresamos terminando de platicar esto? Sí, adelante. Sí, perdón. Jorge, vámonos, Jorge. Ahorita regresamos, vamos a una pausa, en un momentito volvemos. Sí, es que eso es interesante, porque si hay que profesionalizar, yo no puedo ser autodidacta en esto, alguien me tiene que avalar. Sí, claro, es que, mira, a veces la experiencia vale más que un título profesional. Así es, muchas Pero veces. sí es importante que a pesar de eso, las personas que se encarguen de cualquier índole, cualquier departamento, pues sí tengan la capacidad legal constituida por una autoridad competente para certificar precisamente que avale que tienes los conocimientos y las habilidades necesarias para poder desarrollar ese cargo o esa comisión. Antes no se hacía, entonces precisamente pues cualquier persona pues hacía lo que quería, ¿no? Manejaba de una manera formato personal o a título personal los archivos institucionales. Entonces esta ley prevé eso, principalmente que todos manejen de la misma manera sus archivos. Establece figuras en las que no recaiga únicamente en una persona el destino final de la documentación. Y la cuestión de la capacitación en materia archivística. Las personas responsables de los archivos tienen que ser personas con conocimientos, habilidades y competencias que precisamente faculten que realmente la institución va a tener un orden y una precisión en los documentos. Ya estamos de regreso en el 107.1 y pues qué interesante lo que estábamos platicando ahorita en el corte para quienes no nos siguen a través del 107.1, pero mencionábamos que la ley ya establece que para las dependencias de gobierno sea un encargado en la materia quien esté a cargo de los archivos. Entonces, la importancia, porque incluso menciona nuestro invitado que ya incluso la Universidad Autónoma de San Luis ya está sacando una carrera para el manejo de documentos. El valor que toma, no solamente en dependencias, sino en las empresas, el manejo de toda esta documentación, Omar y Luis. Sí, así es, Jorge. Pues realmente es una carrera que va a tener mucho auge, está comenzando, tiene poco de creación. Desconozco, va a tener alrededor de unos 5 años aproximadamente. Si me equivoco, pues espero que me corrijan por ahí. Pero es algo que está tomando mucho impulso. Hay gente que está muy interesada en realizar esta gestión y pues al parecer sí tiene una buena, se puede decir, redituable económico. Pues es la importancia precisamente de las instituciones. Si se dan cuenta de que a través de una gestión documental adecuada incluso se pueden ahorrar mucho dinero. Tal podemos ver que actualmente estos procesos de gestión documental repercuten en nuestro ámbito personal. Tal es el caso que ya los estados de cuenta ya no te llegan incluso de formato físico, te llegan a través de tu aplicación, ¿no? De tu correo electrónico. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente puede ser una variante, puede ser que alguien se identificó precisamente que realizar una gestión documental de manera física a través de un medio de correo resultaba más caro, más tardado incluso, y que no favorecía ni a los clientes ni al servicio. Entonces aquí hacen una transformación, cambian sus modelos de sistematización
y toda esa documentación que anteriormente te la entregaban en un formato documental, físico, ahora te lo envían a través de una plataforma digital o a través de un correo electrónico. Facilita los tiempos de entrega, es expedito, que es una de las cuestiones que la ley permite, que pide, que es expedito, que todo sea rápido, lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, realmente está muy, todo esto está la gestión documental está muy aplicada en muchos ámbitos. Si tú me puedes decir ahorita algo, yo te lo puedo convertir realmente en una gestión documental. Sí. No sé. Aquí, yo durante un tiempo trabajé en un organismo descentralizado y tenía que hacer mi declaración patrimonial, llenar hojas y presentarlas físicamente. Eso ya desapareció, estoy suponiendo. Pero lo peor es cuando en el proceso de entrega-recepción se generaban paquetotes de información. De hecho, yo conservo todavía, cuando me retiré de esa dependencia, pues un fajote, pues yo creo que así, de este vuelo de papeles donde dice lo que entregué, etcétera, ¿no? Todo eso ya desapareció. No ha desaparecido por completo. Sí tiene poco que ya la automatización de los sistemas ya permite que esos procesos ya se realicen a través de una plataforma digital por medio de una firma electrónica avanzada, pero tiene poco y al final de cuentas no va a desaparecer por completo. Okay. Nosotros podemos gestionar ese trámite o servicio a través de esta plataforma, pero supongamos que si nos vemos envueltos en alguna cuestión legal, pues nos vamos a ver todavía necesidad de imprimir esos documentos para poder tener un medio comprobatorio. Entonces, siempre va a tener ese ámbito de contribución todavía. Ya afortunadamente, pues sí, se descargan esos formatos que anteriormente se realizaban de manera amplia por medio de una imprenta. Se ahorra precisamente la institución, que es ahorro que también es para el contribuyente, pero finalmente no desaparecen por completo. Esto hablando en cuestiones muy específicas o muy especiales. Si no se presenta ninguna de estos rubros o alguna circunstancia de este tipo, pues sí, el sistema va a almacenar toda su información y pues se va a consultar y ahí por ahí se puede reproducir solamente en el caso de que sea necesario. Pero nosotros todavía tenemos conservando incluso esas declaraciones. Eso para nuestra institución ya es un documento histórico. Quizá para el resto de la población no lo sea. Son los casos particulares de los que mencionaba. Si nosotros vamos a un documento de archivo histórico, de alguna fotografía en la que se vea que muestre los rasgos antiguos del Estado, o un acta de nacimiento de alguna persona con un renombre dentro de San Luis Potosí, a comparación de una declaración patrimonial de cualquier servidor público o de alguien que pues, no tenga mucha relevancia, pues realmente no tiene esa característica peculiar, pero para la institución sí es de vital importancia. Nosotros como tal sí tenemos la obligatoriedad de conservar esos documentos de archivo, cuando menos por 30 años, y entonces después realizar nuevamente un proceso de valoración para que digamos, bueno, esta información realmente sí es valor histórico para nosotros, o ya podemos proceder a una baja documental y un destino final de la información. Pero vamos, se van cumpliendo ciclos, se le llama el ciclo vital del documento, desde que se da origen, desde que se redactó, se imprimió, inicia, ya impreso el documento, inicia su ciclo vital, y sobre todo un documento firmado autógrafamente. Un documento que no esté firmado autógrafamente o que no tenga una característica de un sello estampado de una institución pública o algo que avale su originalidad, pues no tiene valor documental, ningún valor documental al respecto. Entonces nosotros tenemos que también fijarnos en ese tipo de características que avalen cuáles son los documentos de archivo que realmente tienen esta característica original, fidedigna de un documento para poder continuar con su ciclo vital. Si no, se puede desestimar incluso. Cuando son documentos como copias o borradores, eso sí se destruyen inmediatamente. Claro, mediante un proceso, porque a veces van información personal, datos personales que puedan afectar a terceros. Entonces siempre también se realiza un proceso sistemático de destruir todos estos documentos con una máquina trituradora para que no quede tanta evidencia de lo que trataban esas y proteger los datos personales de los usuarios
o incluso de los sujetos obligados en este caso. Pues qué interesante, no hay trabajo fácil. Perdón, creo que se perdió un poco la conexión. Pues, Creo que se está perdiendo un poco la conexión. Ya por ahí se nos fue Jorge, ya se nos desapareció. Y el señor Luis Peguero ya se nos quedó aquí estancado un poco. A ver, ya estuvo. Fallas de origen. aquí Parece ser que la transmisión ya finalizó. Bueno, George, por ahí un fallo de origen, no sé si todavía estemos en línea. ¿Qué tal? Sí, hubo un problemita con internet, pero bueno, ya estamos de regreso. Una disculpa a los radioescuchas que nos siguen a través de Facebook. Omar, fíjate que la verdad ha sido un tema bastante interesante, bastante. En síntesis, en resumen, aclárame, a lo mejor algunos beneficios de la gestión de archivos para las empresas podría ser la reducción de costos, podría ser el aumento de la eficacia, podría ser la inmediatez y la preservación. No sé si por ahí quieras alguno más. No es correcto, Jorge, yo creo que son los principales, tú los has comentado. Bueno, siempre para una organización privada, yo creo que lo principal siempre son los costos, reducir costos de servicios, trámites y servicios. Y pues bueno, ya hablando en el aspecto personal, para nosotros lo que nos favorece la gestión documental de archivos es pues mantener nuestros documentos de archivo personales en orden, ¿no? Vámonos a un aspecto de un documento, un archivo clínico. Yo creo que ahí es donde nos debemos enfocar mucho nosotros como personales, como personas particulares, de mantener en orden nuestros archivos clínicos, nuestras citas con el médico, para que el día de mañana favorezca a que, no, esperemos que no sea de la manera contraria, pero pues pueda servir para el médico llevar a cabo un mejor análisis en base a toda esta documentación para emitir un mejor veredicto, se puede decir, clínico, porque nosotros siempre delegamos ese expediente clínico a los médicos, ¿no? Por ejemplo, dejamos que ellos sean los que vayan resguardando esta información, pero también yo creo que es un poco de responsabilidad para nosotros. Y en el caso de las organizaciones públicas también por ahí se ve muy relacionado este aspecto, tanto que las organizaciones privadas pues mantienen una consecutiva con sus empleados de mantener en orden todos estos documentos. Pero principalmente todos los que tú mencionaste son concretos. Ok, Omar, pues lamentablemente se nos ha terminado el programa. Ha sido un tema bastante interesante. Y Luis, no sé si quieres agregar algo. Sí, me perdí un pedacito al final porque me desconectó, por ahí ha de estar lloviendo, pero gracias, Omar, por esta plática, por el tiempo cedido. Y pues ahí estaremos al pendiente yo me quedé con algunas dudas todavía. Ojalá y después podamos volver a platicar de esto, ¿no? Muchas gracias, Claro, Omar, sí. por esto. Muchas gracias a ustedes Sí. por la invitación. Le agradecemos a Lucero que estuvo en cabina al pendiente de este programa. Nuevamente agradecerte, Omar, el que hayas estado aquí con nosotros, agradecerle a Luis, titular de este programa, y a toda la gente que nos siguió a través de Facebook y a través de la radio. Que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando y viendo el próximo miércoles con otro tema así de igual de interesante en vínculos industriales. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos. Gracias. No bajen Muchas la gracias. guardia, por favor. No bajen la guardia. Nos vemos.